¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de razonamiento verbal. El día de hoy, 5 de noviembre del año 2020, ya a punto de acabar con el curso y con el año escolar, ¿no es cierto? Estamos ya complejizando lo que sería la comprensión de lectura. Ustedes saben que hemos empezado a entender la comprensión de lectura desde el aspecto básico, importante de la jerarquía textual, desde el análisis y la síntesis de la información a partir de cada texto, hasta llegar a tipos de preguntas que suelen hacerse en los exámenes de admisión. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de las preguntas por extrapolación. El tema es, ¿de dónde proviene el término extrapolación? Es importante recordarles que implica, ¿no es cierto?, del término extra, que es fuera de, y polación, que implica en este caso lado, ¿no? Fuera de lado o fuera de lugar. Profesor, cuando usted me habla de preguntas por extrapolación y está hablando de estos elementos que es fuera de lado o fuera de lugar, ¿no es cierto? ¿Estamos refiriéndonos a qué? Estamos refiriéndonos exactamente a conjeturas o de alguna manera a suposiciones. Suposiciones. Son preguntas, ¿no es cierto?, que establecen una lógica textual, pero que esas preguntas, estableciéndose en la misma lógica textual, pueden participar de otra situación similar y concluir elementos o concluir situaciones, ¿no es cierto?, iguales o similares, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ¿no es cierto?, que la selección peruana llegó de repente a jugar la final de la Copa América del año 2019, y me pongo a pensar, por ejemplo, también en que Perú logró clasificar al Mundial, podría decir que estamos hablando de una nueva etapa de la selección peruana dentro del fútbol o dentro de, digamos, este deporte importante denominado el fútbol. O sea, mira, he pensado con elementos particulares como clasificación al Mundial, como clasificación de repente a una final de la Copa América, y llegar a pensar, por ejemplo, que Perú está cambiando en un contexto futbolístico. Pero si yo esto lo llevara, ¿no es cierto?, a otro espacio concreto, podría decir, por ejemplo, que la selección colombiana ha mejorado también mucho. Y también podría decir, por ejemplo, que Colombia es uno de los países que mejor fútbol tiene ahorita. Podría decir también, por ejemplo, que Colombia, a diferencia de Perú, tiene 4 puntos, Perú solamente tiene 1. O sea que si hoy terminaran las clasificatorias, Colombia estaría clasificando al Mundial y Perú se estaría quedando sin cupo. ¿Te das cuenta? O sea, estoy llevando ese mismo proceso a otro contexto y estamos llegando a una misma conclusión, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la extrapolación, de suponer, ¿no es cierto?, o de conjeturar qué propuestas o qué ideas van más allá de la propia lógica textual. O mejor dicho, a partir de la propia lógica textual, establecer otros elementos, otros vínculos, establecer otras perspectivas, ¿no? Pero llegar o de alguna manera concluir lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿correcto? Y para eso quiero que tú me ayudes a entender y a comprender a través de 3 ideas principales dentro del texto y responder a estas preguntas de nivel básico, ¿correcto? Entonces vayamos a trabajar con esas preguntitas. Dice el texto número 1 lo siguiente: tener superpoderes virtuales puede motivar a las personas a hacer el bien en la vida real. Esta es la conclusión a la que llegaron especialistas de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Tener superpoderes virtuales, ¿correcto? Tener superpoderes virtuales, ¿correcto? Tener superpoderes virtuales, dice el texto, ¿no es cierto?, motivan a las personas a hacer el bien en la vida real. Motivan
motivan a las personas a hacer el bien en la vida real. Eso no lo digo yo, eso lo dice el texto y lo corrobora, como se dice, la Universidad de Stanford, ¿no es cierto? La universidad, ¿no es cierto?, de Stanford. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahora, más allá de ello, también nos dice lo siguiente. Dice por acá, ¿no? La finalidad del estudio publicado en la revista Plus One, que contó con la participación de 30 mujeres y de 30 hombres, fue averiguar si se puede usar tecnología de realidad virtual para inducir a las personas a ayudar al prójimo. Mira, usar tecnología de realidad virtual, ¿no es cierto? En este estudio, ¿no es cierto?, se da por finalidad, ¿correcto? O este estudio, mejor dicho, este estudio tiene por finalidad o se da por finalidad, ¿no es cierto?, inducir a las personas a ayudar al prójimo. Usar tecnología de realidad virtual tiene por finalidad usar tecnología de realidad virtual, correcto, virtual para ayudar al prójimo. Mira, ahí está, al prójimo. ¿Correcto? Muy bien. Además, dice lo siguiente, finalmente el texto. Dice lo siguiente: durante la investigación, la mitad de los participantes estuvieron en un helicóptero virtual, mientras que a la otra se le otorgó el superpoder de volar. A la mitad de cada grupo se le pidió que actuara de forma heroica y salvara a un niño diabético, ya sea en el helicóptero o con los superpoderes, y a los otros se les dijo que sencillamente sobrevolaran la ciudad virtual. La idea detrás de esta prueba era averiguar si importaba o no realizar una acción heroica para sentirse superhéroe. Descubrimos, dice, que no importa. El solo hecho de tener la habilidad de volar llevó a la gente a ayudar más fuera de la realidad virtual, señaló el especialista, quien los puso a prueba. Poco después de despedirse de sus avatares de superhéroes y sin saberlo, se encontraron en situaciones en las que podían ayudar sin que se lo pidieran, como recoger el bolígrafo a alguien que se les había caído. Aquellos que venían de sentirse superhéroes se mostraron más propensos a hacer el bien. O sea que, en conclusión, ¿no es cierto?, la realidad virtual motiva a las personas, correcto, a hacer el bien. O sea que este ensayo clínico de la Universidad de Stanford tuvo un buen resultado, ¿no es cierto? En todo caso, existen buenos resultados. Ahí está, excelente. Muy bien, eso es lo que dice el texto. Ahora vamos a contestar las preguntas, ¿correcto? Según, por ejemplo, el nivel básico, ¿no? Contestemos las preguntas importantes. Dice, escriba la idea principal del texto. Podemos, por ejemplo, colocar los superpoderes virtuales, por ejemplo, ayudan a las personas, ¿no es cierto?, a hacer el bien, ¿no es cierto?, en la vida real. Eso es importante. ¿Correcto? Porque eso es lo que dice, ¿no? En ese estudio
se tiene por finalidad usar tecnología de realidad virtual para ayudar al prójimo, ¿no? Después de esta realidad virtual, después de esta experimentación, las personas empezaron a ayudar al prójimo, empezaron a ayudar al resto de personas. Por ejemplo, esta es una pregunta de extrapolación, ¿no? Dice, si un niño asume el papel de superhéroes en los videojuegos, ¿eso qué tendría que ver? ¿Qué podríamos suponer? Que podría ser un partícipe, correcto, de ayudar al prójimo, ¿no es cierto? Al prójimo en la vida real. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Podemos concluir que es eso. O sea, si un niño asume el papel de superhéroe, ¿no es cierto? Eso puede tener como consecuencia que en la vida real también ayude al prójimo, que en la vida real también ayude a sus semejantes, ¿no? Eso es lo que demuestra el estudio. Si después del experimento realizado el grupo de superhéroes hubiese actuado con soberbia e individualismo, entonces el experimento, ¿no es cierto?, virtual habría quedado sin efecto, ¿no? Ya que no los motivó a hacer el bien, ¿no es cierto?, como estaba dispuesto, como se suponía, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿no? Ya no invertiría más en videojuegos, en realidad virtual, porque eso no sirve, ¿no? O sea que ahí está, ¿no? Te das cuenta que las dos preguntas, la 2 y la 3 del nivel básico, son preguntas supuestas, ¿no? Esas son preguntas de extrapolación. Llevar la realidad a contestar preguntas que tienen otro contexto, pero que parten de una misma lógica, ¿correcto? Y esta pregunta, que es la idea principal, ya sabes que es una pregunta de jerarquía, porque por lo general la idea principal se expresa a través de una oración, ¿correcto? Eso es importante que recuerdes. Ahora vamos al otro texto del nivel básico, ¿correcto?